Buen día. Bienvenidas todas y todos a este primer conversatorio Grandes Desafíos de la Salud Pública en México. En esta ocasión con el tema Entender para atender la obesidad como enfermedad metabólica. México enfrenta una de las prevalencias más altas de obesidad en el mundo. El verdadero reto no es solo epidemiológico, sino conceptual. La pregunta es, ¿estamos tratando la obesidad como lo que es una enfermedad metabólica compleja? El modelo de atención de la Fundación Carlos Slim, conocido como MIDO, es el resultado de más de 15 años de trabajo continuo y aprendizaje institucional con un gran perfeccionamiento operativo. No se trata únicamente de una construcción técnica, sino de un proceso acumulativo de experiencia en campo, articulación interinstitucional y consolidación de un esquema de corresponsabilidad que busca ser factible, medible y sostenible en el tiempo. Desde su origen, MIDO ha sido diseñado para asegurar un ciclo completo de atención de enfermedades crónicas: detección oportuna, confirmación diagnóstica, referencia efectiva a los servicios de salud y seguimiento estructurado de las personas con alguna condición cardiometabólica. MIDO constituye un modelo de salud pública personalizada, orientado a enfrentar la creciente carga de obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades cardiometabólicas. Su operación se sustenta en un ecosistema de salud digital que integra información clínica, monitoreo poblacional, estratificación de riesgo y herramientas analíticas avanzadas. Esta base digital permite dar trazabilidad a cada persona atendida, fortalecer la continuidad del cuidado y generar datos para la toma de decisiones basada en evidencia. El modelo combina, el modelo MIDO, sostenibilidad operativa con innovación permanente, incorporando mejora continua, evaluación sistemática e integración responsable de nuevas tecnologías para ampliar cobertura, eficiencia e impacto social. A lo largo de su desarrollo, MIDO, desde la Fundación Carlos Slim, se ha consolidado mediante la colaboración con distintos investigadores, universidades, instituciones públicas de salud, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil. Esta convergencia de capacidades académicas, clínicas, tecnológicas y operativas ha permitido contar con un modelo robusto, evaluable y adaptable a distintos contextos, particularmente en el ámbito de las enfermedades cardiometabólicas. Entre las múltiples alianzas estratégicas que hemos establecido, valoramos de manera especial la colaboración con la Lilly Global Health Partners, una alianza que ha contribuido de manera significativa a fortalecer la expansión operativa del modelo, apoyar la implementación por fases y acompañar la prueba y validación de componentes innovadores dentro de nuestra estrategia. Su respaldo ha facilitado ampliar capacidades locales, consolidar procesos y generar evidencia para escalar intervenciones. Además de su apoyo a la Fundación, esta alianza ha respaldado iniciativas en América Latina, África y el sureste asiático, orientadas a la prevención y atención de enfermedades crónicas. El intercambio técnico y el aprendizaje compartido han enriquecido nuestro modelo, fortalecido su rigor metodológico y su alcance territorial, sin que ello implique que el modelo sea producto de una sola colaboración. A partir del 2025, refrendamos esta relación para generar una nueva etapa de trabajo, orientada a profundizar la innovación y la evaluación del impacto, así como la sostenibilidad del modelo. Hoy, en este conversatorio, reflexionamos sobre 3 ejes claves. Cambio de paradigma para entender la adiposidad como una enfermedad metabólica compleja, un abordaje clínico integrado y continuo, y una profunda transformación de la política pública en forma sustantiva. Presento a ustedes, distinguidos líderes de la salud
quienes nos acompañan en este conversatorio. La doctora Verónica Vázquez, fundadora de Obesidades ORG, pionera en promover trato digno y respetuoso a las personas que viven con obesidad, doctora en psicología por la UNAM, psicóloga clínica adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, desde el año 2000, con quien tenemos una fructífera relación de trabajo en favor de las personas que viven con obesidad. Por otro lado, nos acompaña el profesor Rafael Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades CENAPRESE, de la Secretaría de Salud, médico especialista en medicina interna, egresado del Instituto Nacional de Nutrición, con el que tenemos, desde la Fundación Carlos Slim, una muy sólida y productiva agenda de trabajo, dirigida a fortalecer el ecosistema digital y las capacidades del equipo de salud en todo el país. Estimados profesores, muy bienvenidos. Comenzamos con una pregunta dirigida a la doctora Verónica Vázquez. Querida doctora, ¿qué cambia cuando reconocemos que la obesidad no solo es un factor de riesgo, como se decía antes, sino una enfermedad metabólica heterogénea, progresiva, recidivante, debido a exceso de tejido adiposo disfuncional? Pues muchas gracias por la invitación, Héctor, y sobre todo por estar aquí con todos ustedes, acompañando a estos objetivos que tienen en la fundación. Y es una gran pregunta la que me haces, porque esto puede cambiarle la vida a las personas. Este cambio de paradigma que siempre les ha dicho que ellos son los únicos responsables porque han elegido mal, porque no se han cuidado, porque pues no han hecho lo suficiente, ¿no? Cuando en realidad ninguna persona elige tener una enfermedad. Y hoy que la reconocemos como tal, entonces nos puede llevar a que las personas con más curiosidad, con incluso más seguridad, se acerquen a buscar tratamiento. No existe una sola causa por la cual una persona desarrolla obesidad, por lo tanto tampoco hay una única solución, pero sí esto puede llevar a que empecemos a utilizar los mismos estándares que tenemos de manejo de otras enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, y dejar de reducir todo a que la persona tiene malos hábitos. Esto permite, obviamente, entender que la persona puede circular con mayor seguridad entre las opciones de tratamiento, porque va a entender también que una persona que la atienda, un profesional de la salud que comprenda que es una enfermedad, le va a ofrecer lo que necesita para que realmente en su ambiente, en su psique, ¿no? En su biología incluso reciba la atención correcta. El objetivo es que la persona gane salud, no solamente pierda kilos. Y ganar salud puede verse de muchas, muchas formas. Seguramente no nos da tiempo de hablar de esto, pero inicialmente los pacientes pueden entonces decir, qué bueno que me dices esto porque definitivamente pensaba que era yo contra el mundo y en realidad no. Todos podemos participar para este cambio de narrativa, dejar de poner obstáculos y dejar de tener prejuicios respecto a la enfermedad, respecto a las personas que viven con la enfermedad. Todos debemos estar capacitados y preparados. Primer nivel de atención, las familias, los institutos, las autoridades y obviamente la propia persona. Muchas gracias, doctora Vázquez. Estimado doctor Rafael Valdés, desde la Secretaría de Salud y el CENAPRESE, institución que tú diriges, ¿cómo debería, en tu opinión, estructurarse en forma moderna, actual y efectiva el abordaje clínico y seguimiento de las personas que viven con esta enfermedad? Gracias, Héctor. Qué gusto saludarte y también muchísimas gracias por invitarme a este foro organizado por la Fundación Carlos Slim. Te saludo también con mucho aprecio, Verónica. Qué gusto verte y poder compartir este foro contigo. Bueno, la pregunta es fundamental y sobre todo porque estamos en un cambio de paradigma muy importante. El manejo de la obesidad ha evolucionado de un modelo que siempre ha estado centrado en el peso. Ahora estamos buscando que sea un modelo centrado en la salud. Es así que en la práctica cotidiana el abordaje debe de ser con una exploración multidimensional que vaya más allá del simple
medición del índice de masa corporal. Por esta razón es muy importante también que estos puntos sean evaluados de manera sistemática. Por ejemplo, ahora buscamos hacer una evaluación metabólica sistemática, ya que la obesidad es la puerta de entrada de muchas otras enfermedades, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, la dislipidemia, la hipertensión. Debemos de evaluar si ya está ocurriendo un estado de prediabetes, así como también poder anticiparnos a la probable instalación del hígado graso o la esteatosis hepática metabólica. Y es que muchos pacientes con obesidad ya tienen disfunción adipositaria, como ya habías mencionado, también resistencia a la insulina, incluso antes de desarrollar diabetes. De tal manera que si esperamos a que aparezca la complicación, ya llegamos tarde. Por otro lado, también buscamos que se hagan estas evaluaciones mecánicas, es decir, el exceso de tejido adiposo puede generar una carga física real. Por ejemplo, el acúmulo de grasa alrededor de la vía aérea, pues genera el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y esto puede llegar a tener complicaciones a mediano y largo plazo que pueden ser críticas. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular que genera este síndrome de apnea obstructiva del sueño, y muchas veces suele ignorarse. El que lo evaluemos de manera temprana nos puede hacer llevar al paciente a empezar a hacer intervenciones oportunas. De igual manera, por ejemplo, la osteoartrosis, el desgaste articular, tanto en las rodillas, en la columna, limita la movilidad, y esto va creando un círculo adverso, un círculo vicioso de sedentarismo. Por otro lado, también hacer preguntas muy sencillas como: ¿el paciente puede dormir bien? ¿Puede moverse? ¿Puede subir escaleras sin dolor o fatiga? Es decir, la funcionalidad llega a ser un marcador clínico tan importante como el peso. Y otro componente también que estamos buscando incorporar de manera fundamental y cardinal, que es la evaluación mental. Y ahí es donde solemos fallar muchas veces. No podemos tratar al cuerpo sin entender la mente. Debemos de tamizar sistemáticamente, eh, por ejemplo, signos que nos puedan llevar a pensar que el paciente tiene un trastorno por atracón, que además esto está presente en un alto porcentaje de pacientes con obesidad grado 2 y grado 3. Por otro lado, también la depresión y ansiedad, que pueden ser tanto causa como consecuencia del exceso de peso. Y aquí está uno de los grandes pendientes en donde buscamos, ahora que desde el ámbito médico, pero particularmente en el primer nivel de atención, podamos explorar sistemáticamente depresión, ansiedad, trastorno por atracón, estigma internalizado, historia de trauma o violencia, porque sabemos muy bien ahora que existe una relación bidireccional entre obesidad y depresión, y además el estigma social agrava el aislamiento y la conducta alimentaria disfuncional. Por otro lado, también hay otro componente a donde necesitamos transitar de manera enfática: la evaluación social y económica, el impacto comercial y de inseguridad alimentaria. Es decir, el entorno importa de manera sustantiva. ¿Tiene el paciente acceso a alimentos frescos o vive en un desierto alimentario o tiene pobreza de tiempo para prepararse alimentos sanos? ¿Su presupuesto le permite elegir calidad sobre calorías baratas o ultraprocesados? Es decir, la inseguridad alimentaria resulta una paradoja común en México. Personas con obesidad que sufren desnutrición de micronutrientes por dietas basadas en harinas y grasas de bajo costo. De tal forma que también, con toda esta complejidad que ya he planteado tan solo en la pura evaluación, necesitamos también transitar hacia un modelo longitudinal, es decir, un seguimiento puntual, un seguimiento que sea por lo menos trimestral, porque ahora, como tú lo mencionaste en un inicio, la obesidad es una enfermedad crónica, la podemos controlar. Así que un seguimiento puntual, programático y longitudinal nos permite ir haciendo ajustes multidimensionales, nutricional, farmacológico, conductual, y además mantener al paciente motivado para cumplir todos estos objetivos. Doctora Verónica Vázquez, frecuentemente enfrentamos el desafío ante los pacientes, ante las personas que viven con obesidad, de aconsejarles bien para que ellas, corresponsablemente, ellas o ellos puedan cambiar sus hábitos en una forma sostenida, cambiar hacia una mejor alimentación y saludable
mejorar sus niveles de hidratación, sostener cambios en la actividad física y en la higiene de sueño. La pregunta es, ¿cómo hacer de estos cambios unos cambios perdurables y sostenidos en el tiempo? ¿Cómo le hacemos, doctora Vázquez? Es una gran pregunta, Héctor, porque mira, la experiencia de muchos pacientes es que han recibido muchas recomendaciones. Algunas son exactamente iguales siempre, ¿no? Come menos, muévete más. Pero y no quiere decir que eso no funcione. Por supuesto que es una estrategia que permite al cuerpo hacer una utilización diferente de las calorías, pero nunca, le ayudamos a hacerlo. O sea, no lo acompañamos en cómo llevar a cabo eso. De nada sirve decirle a una persona: "Tienes que comer más verduras", y como mencionaba Rafael, no tiene acceso a ello. Entonces, el paciente se va diciendo: "Ay, a ver cómo lo logro", y al ver la complejidad que tiene que romper interna o en el ambiente, pues, sin duda hace que le sea complicadísimo, y a veces no regresa porque cree que él es el que falla, justamente porque le dieron una recomendación que perfectamente ellos conocen desde hace muchos años, y es que llevan muchos años viviendo con obesidad. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer todos es, ¿cómo hago para sostener esto? O, ¿cómo le ayudo a mi paciente para que elija diferente? Reconociéndose. Reconociéndose quiere decir que comprenda parte de la biología de su cuerpo, la tiene que entender, porque si no la entiende, va a seguir pensando que todo está en la voluntad. Va a tener que entender también el aspecto psicológico. Estoy estresado y esto es lo que me lleva a tener más impulsividad, a tener más hambre, a dormir mal, y esto al otro día vuelvo a querer empezar en la mañana y en la tarde ya estoy, ¿no?, lleno de cosas, y otra vez vuelvo a empezar el lunes y vuelvo. O sea, no es que el paciente no sepa qué hacer, no es que el paciente lo postergue, no es que el paciente no le importa, no le duela. Por supuesto que sí. Sin embargo, la forma en la que ofrecemos el tratamiento es la que también tiene que cambiar. Si yo le permito al paciente que vaya teniendo algunos logros pequeños respecto a ciertos aspectos que tiene que observar, modificar, incluso algunos aceptar, porque mencionaba Rafael esta parte de la evaluación de la salud mental, y hay muchos aspectos que no reciben tratamiento y por lo tanto se sigue, ¿no?, postergando entonces el cambio porque no se ha atendido la salud mental. Pero la educación constante permite que entonces nosotros podamos irlo acompañando. Oye, ¿sabes qué? Esto no me salió, esto no me funcionó, esto me fue muy fácil y pensaba que no era tan sencillo. Justamente esos ajustes y ese acompañamiento es lo que permite que se haga sostenible. Nunca soltar al paciente. No damos de alta a los pacientes que viven con obesidad. Jamás los deberíamos de dar de alta. Lo que necesitamos es ver de qué manera ellos viven una vida más feliz y más sana en el mejor peso posible. Y esto va a implicar, de acuerdo, aceptar que estamos ante una enfermedad que no es sencilla, que puede frustrar a la persona y probablemente también a nosotros como profesionales de la salud, a la familia, a las autoridades. Pero siempre hay algo que hacer. Sí, pero en ese sentido, quería compartirles que muchos de los pacientes sienten culpa por estar obesos. Y yo la verdad no sé cómo transformar esa sensación de culpa en una sensación de corresponsabilidad, tanto personal como del sistema, que hace que muchos de los determinantes sociales, económicos y comerciales, que sabemos que juegan un rol y están ahí también presentes, deban modificarse. ¿Qué nos aconsejas, doctora Vázquez, para quitar este estigma y esta culpa en las personas que viven con obesidad? El trabajo que se hace con respecto al estigma, que viene justamente de la mano de todos los prejuicios, las actitudes negativas e incluso esta culpa que mencionas, es un trabajo integral. Es muy difícil hacerlo únicamente con el paciente, pero al hacerlo con el paciente tenemos que ser muy claros respecto a que eso es equivocado. Es equivocado el hecho de decir, es tu responsabilidad y tú sabes lo que haces. Nunca va a ser responsabilidad sola del individuo. El el caso de la obesidad respecto a otras enfermedades es muy curioso porque seguimos pensando que va a llegar el día, ¿no?, en el que la persona, salga a la vida y descubra lo que le ha pasado.
En realidad es más bien un aceptar que pueden haber varios factores que se han enredado a lo largo del tiempo. Ellos mismos tienen que reconocer que también han sido duros con ellos mismos a partir probablemente de los juicios de los demás, de los propios juicios. Y es como hablamos en psicología, lo que no atiendes, lo vas a repetir, lo que no cuestionas, debates, lo que no revisas con curiosidad, lo vas a repetir porque te vas a brincar esa parte, ¿sí? Cambiar las creencias es muy complicado, pero inician justamente identificando de dónde vienen sus pensamientos, quién se los dijo, cómo se los dijeron, cuándo se los dijeron y por qué los creen. Y esto es por eso que el cambio no puede venir solamente en ese consultorio con la paciente, sino también hablar con la familia, hablar con las autoridades, hablar con otros profesionales de la salud que también han recibido probablemente poca capacitación en el manejo de la enfermedad. Esto no es sencillo, este cambio no es sencillo, pero el paciente comprenda que la obesidad no se atiende en casa, no lo atiende solo y no porque no pueda hacer las cosas y no le corresponda a él hacer muchos de los cambios o de los ajustes o de la aceptación, sino porque ninguna enfermedad se atiende así. Y eso va a colocar justamente a la persona en un lugar digno y en un lugar donde va a acercarse a donde le ofrezcan un manejo correcto, basado en evidencia, por supuesto empático. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Rafael Valdés, si tuviéramos que definir 3 acciones prioritarias en materia de política pública nacional en los próximos años en nuestro país, desde su punto de vista, ¿cuáles serían estas? Es una gran pregunta y siempre existe la controversia y el conflicto de qué tenemos que priorizar, pero sin duda yo pondría 3. Uno, la detección, confirmación y seguimiento de esta enfermedad metabólica bajo un modelo integral con un seguimiento longitudinal. Segundo, la regulación de los alimentos ultraprocesados, que de esto haré algunos comentarios más adelante, pero también la educación nutricional en todas las etapas de la vida. En cuanto a la detección, confirmación y seguimiento, ya hemos mencionado el modelo de cuidado crónico y además longitudinal. Debemos transitar de campañas de detección, que solo dicen que el paciente tiene un problema, a unidades de seguimiento, pero es fundamental que esto sea de manera multidisciplinaria en el primer nivel de atención, donde el médico, el nutriólogo, el psicólogo trabajen en conjunto y no de manera aislada. También un acceso equitativo al tratamiento integral, es decir, la nutrición, la salud mental, la farmacoterapia cuando esta está indicada, y hay que reconocer que el reto es encaminar a los pacientes a un sistema con una ruta clara. Y aquí quiero hacer mención que ahora México, a través de la Secretaría de Salud y el liderazgo del doctor David Kersenovich, ha lanzado los protocolos nacionales de atención médica y específicamente uno de ellos, la prioridad, fue uno de los primeros protocolos o PRONAMs que se lanzaron, fue el de sobrepeso y obesidad, donde se propone pasar de la atención fragmentada a una atención continua, lo cual es vital para todos los puntos que hemos mencionado. Es decir, que el modelo, el protocolo rompe con la atención episódica, ir al médico solo cuando te sientes mal, establece un esquema de monitoreo continuo que integra la nutrición, la psicología, la actividad física, permitiendo que el paciente sea acompañado durante años y no solo durante algunas semanas. Así, el PRONAM aborda la evaluación metabólica y mecánica, la evaluación social y económica, los determinantes sociales de la salud, también la detección de trastornos de la conducta alimentaria y algo que es muy importante y que toca también el PRONAM como una contribución histórica, el manejo del estigma y el sesgo de peso, ya que el PRONAM ahora se convierte como la directriz para un trato digno y no discriminatorio y que reconoce que el estigma médico es una barrera de acceso a la salud mental y física y exige además un lenguaje centrado en la persona y no en la cifra de la báscula. Por otro lado, también el PRONAM promueve esta interdisciplinaridad. El programa exige que el manejo de la obesidad cuente con apoyo psicológico de manera formal y no nada más como un anexo, sino que también como parte de los grupos de ayuda mutua. Y por otro lado, el PRONAM se convierte en esta cosa transversal que además garantiza la rectoría del mensaje, es decir,
Vamos a llegar a todas las instituciones, que el PRONAM se aplique en todos los niveles de atención, que la atención sea estandarizada y que además reciba la atención de la misma manera en el primer nivel de atención como en un hospital especializado y que esto nos lleve a tener un mayor impacto. En el punto número 2 que mencionaba, la regulación estricta de los ultraprocesados y fundamentalmente en los entornos escolares, debemos de seguir profundizando el etiquetado frontal y sobre todo limitar la disponibilidad. No podemos pedirle a un niño que elija bien cuando está rodeado de publicidad agresiva y productos diseñados precisamente para ser adictivos. La educación nutricional debe ser una materia troncal desde el preescolar y es ahí donde ha habido ya muchas iniciativas desde el ámbito legislativo y también desde el marco regulatorio para ir controlando todos estos aspectos, particularmente en la población más susceptible, que son los niños y los jóvenes. Y finalmente, la educación nutricional en todas las etapas de la vida. Y tanto así que se ha trabajado mucho también en el PRONAM de los primeros 1000 días, es decir, desde el nacimiento hasta los 2 años. Y es que aquí es la ventana de oro. Aquí la educación nutricional es para los cuidadores, que ellos al final van a programar metabólicamente las preferencias del niño. Por eso también hay un PRONAM de los primeros 1000 días, en donde enfatiza la lactancia materna y la alimentación complementaria perceptiva para prevenir la obesidad infantil desde la raíz. Por otro lado, también en la etapa escolar y en la adolescencia, aquí la educación debe centrarse en un pensamiento crítico, donde también buscaremos que los jóvenes identifiquen el marketing engañoso de los ultraprocesados, es decir, pasemos del esto es malo al esto está diseñado para que no me puedas dejar de comer, ¿no? Hacerlo consciente. Y por otro lado, también ya en la etapa adulta o de la persona mayor, pues hay que enfocarnos en la funcionalidad, en la preservación de la masa muscular, evitar la sarcopenia y así también el PRONAM que tenemos alrededor de los 1000 días y también la educación tendrá que ir enfocada a sugerir que la educación nutricional en el adulto con obesidad no sea restrictiva, que esto genera ansiedad y atracones, sino que también sea centrado en la densidad de nutrientes y en la salud metabólica. Espléndido, espléndido, doctor Valdés. Y en ese camino le reiteramos que nos podemos sumar a esas estrategias de política pública. Usted nos conoce muy bien con la estrategia señera de detección, confirmación y seguimiento llamada MIDO, que usted ya conoce y que por su conducto estaríamos estableciendo como parte de su política pública en todo el territorio nacional. Ya para cerrar este espléndido conversatorio, yo quisiera pedirle primero a la doctora Vázquez y después al doctor Valdés un mensaje de cierre fuerte para las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos en este momento, que nos convoque a la acción desde cualquiera que sea nuestra trinchera de actuación en favor de la lucha contra esta enfermedad. Doctora Verónica Vázquez. Pues muchas gracias, Héctor. De verdad que quisiera decir tantas cosas que las quiero resumir en una frase muy sencilla que intento todos los días decirle a mis pacientes, y es que no están solos, no los podemos dejar solos y, y que sobre todo nuestra responsabilidad diaria es atender nuestra salud, salud física, salud mental, y que vivir en tratamiento no debería de ser un sufrimiento. Vivir en tratamiento es posible, atenderse es posible, siempre y cuando lo hagamos desde un lugar de bienestar, de búsqueda de bienestar, de seguir justamente el objetivo que yo tengo respecto a lo que es relevante para mi vida. Si es relevante para mi vida vivir muchos más años por mi familia, porque yo tengo proyectos, porque yo tengo planes, que eso te lleve a buscar la atención correcta. Y si no es la atención correcta, si no te tratan con respeto, con dignidad, con todo el algoritmo que existe para el manejo de la obesidad, que busquen donde sí lo hagan, porque sí existe, afortunadamente hoy por hoy, sí existen lugares que atienden correctamente la obesidad. No se atiende solo, no es una elección, y afortunadamente hoy tenemos muchas más herramientas que pueden ayudarlos a tener una vida, como lo dije ya, más sana y más feliz.
Muchas gracias, doctora. Doctor Rafael Valdés. Sí, Héctor, como ya se ha mencionado, también lo ha enfatizado Verónica, tú mismo lo has reconocido, el reto del manejo y el tratamiento de la obesidad es mayúsculo, pero yo quisiera terminar con un mensaje primero para los colegas médicos, que hay que dejar de ver el peso y empecemos a ver a las personas. También para los tomadores de decisiones, la obesidad no se resuelve en el consultorio, no se resuelve con la medicalización. Tenemos que resolverlo en el campo, en la industria y también en la legislación. Y por otro lado, al final tenemos que recuperar la dignidad del paciente con obesidad, empezando por dejar de culparlo y empezar a tratarlo con la complejidad que su biología exige. Creo que estamos en un momento paradigmático en donde ahora esta visión nos debe de llevar a la política pública y poder llegar al mayor número de personas. Muchísimas gracias. Pues, estimadas amigos y amigas, quienes están auténticamente interesados en entender para atender mejor la obesidad en México. Como hemos visto hoy, este no es simplemente un problema de exceso de peso. Es una enfermedad metabólica, compleja, heterogénea, progresiva y recidivante, por lo que debe de cambiar no solo el abordaje clínico individual, sino la política pública y sobre todo la forma como nos relacionamos con quienes viven con ella. El reto, como bien se ha dicho aquí, no es solo bajar kilos, es recuperar salud, funcionalidad y dignidad. Desde la Fundación Carlos Slim, refrendamos nuestro compromiso por esta causa y agradecemos el favor de su participación en este conversatorio. De verdad, muchas gracias.